Los aranceles y su impacto en el mercado inmobiliario es el tema que nos trae hoy en esta reunión que tenemos con grandes colegas y un invitado especial que tenemos para todos ustedes que nos acompañan en este webinar. Y vamos a conocer un poquito sobre lo que está sucediendo con este tema tan importante. Les doy la bienvenida y además de esto, me acompañan en este webinar dos grandes colegas, Carolina Howard y Rosaluz Erice. Las tres somos agentes de real estate en EXP, bajo EXP, y hoy nos acompaña un gran colaborador, mortgage broker, como su nombre aquí está reflejado, César Maravet, forma parte de Novus Home Mortgage, y pues hoy tenemos el agrado de compartir con él este espacio para que hablemos un poquito sobre este tema tan importante para todos los que convivimos acá en el estado de la Florida y en Estados Unidos en general y todo lo que puede estar relacionado con todos nuestros clientes que están en el resto del mundo, ¿correcto, César? Así es, así Carolina, es. Rosaluz. Hola, bienvenidos, buenas tardes y Ah, espero que disfruten mucho de toda la información que va a quedar aquí grabada. Buenas tardes, ¿cómo están? Rosaluz Erice por acá para servirles. Fíjate, César, me gustaría comenzar para darle un esbozo general a nuestro público. Me gustaría comenzar con el tema de los aranceles. ujú. Sabemos que tienen un impacto directo sobre los materiales de construcción, con lo que nuestros desarrolladores avanzan los desarrollos acá en Miami. Queríamos que nos hablaras un poquito de eso, qué son los aranceles, a partir de cuándo entraron en vigencia, cómo se presenta, se proyecta el mercado y cuál sería el impacto de estos aranceles en las viviendas nuevas. ¿Qué tienes para decirnos, para contarnos hoy Claro sobre que sí. Ustedes saben que la palabra arancel era, o tariff de inglés, es una palabra totalmente fuera del vocabulario de, no solamente en Estados Unidos, sino de muchos de nosotros en la región y ha tomado un protagonismo increíble. Mira, básicamente un arancel es un impuesto a los productos que entran a un país fabricados en otro país. La nueva administración Trump en su segundo periodo marcó esto como uno de sus políticas banderas, que en el fondo el objetivo de esto es lograr sustituir el income tax para las personas naturales a través de los ingresos percibidos por los aranceles. Es algo bastante ambicioso y que definitivamente está por verse cuál va a ser su resultado final, pero definitivamente es algo que está en proceso, está en constante evolución y es un, un acontecimiento en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el día 2 de abril, ¿verdad? Se estableció como el Día de la Liberación, que se hizo un anuncio donde se estableció un arancel base a todos los países con los cuales los Estados Unidos tiene una relación comercial, independientemente de que la balanza comercial sea positiva o sea negativa. Y sobre ese punto base, ¿verdad? Del cual se excluyó Canadá y México inicialmente, porque como ustedes saben, hay un acuerdo comercial desde la época de Clinton. Se establecieron aranceles recíprocos con muchos países, pero más allá de los puntos más importantes, como se habla de con Europa el 20%, con Japón del 24% y con China llegó a ser hasta el 150%, es bien importante que nosotros entendamos que esto es una política de negociación. Nosotros no estábamos al tanto en los Estados Unidos de los distintos aranceles que existían para los productos americanos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, no es una casualidad que nosotros veamos una cantidad de vehículos europeos en los Estados Unidos, pero muy escasos vehículos americanos en Europa. Y eso es producto de distintas políticas arancelarias. Y lo que realmente está ocurriendo de fondo es una negociación donde al final del día tenemos que ver cuáles van a ser los resultados finales de toda esta política, pero probablemente esto signifique en una disminución de los aranceles de los productos americanos que se envían a nuestros principales mercados y eso
tenga un efecto positivo interesante. Ahora, hablando de aspectos que realmente en el sector inmobiliario tenemos que hacerle seguimiento, los aranceles sobre el acero, el aluminio y la madera, principalmente con Canadá, que es uno de nuestros principales proveedores. Esta semana hubo una reunión con el nuevo jefe de gobierno, primer ministro de Canadá, y hay muchas cosas que se están de alguna manera alineando para llegar a esos acuerdos. Efectivamente, si reportamos de marzo del 24 a marzo del 25, ha habido un incremento de alrededor del 9,7% de los productos, ¿verdad? En este primer trimestre del 2025, que pueden ser cosas estacionales, pero definitivamente hay que hacerle un seguimiento a cómo va a ser el impacto de el costo de la construcción de viviendas nuevas en los Estados Unidos por efectos de incrementos o aranceles en la madera, en el acero y en el aluminio. Como ustedes saben, César, disculpa que te interrumpa. Una sí, pregunta. Entonces, ¿qué debemos esperar en los próximos 6 meses sobre el impacto inflacionario de todos estos, o sea, de los aranceles que se están marcando para estos nuevos productos y con estos países en sí, el mercado inmobiliario, en la sí, bolsa y supuestamente sobre una posible recesión? sí. ¿Cómo Y puede afectar esto? ¿Cuál vamos a sería el tocar. impacto de estos aranceles? Exactamente, vamos a tocar esos puntos. En cuanto a las casas, pudiese ver un incremento que está por evaluarse, que puede estar alrededor de los 15, $17,000 a una casa promedio de $400,000, porque toda esta presentación es una presentación en base a agregados nacionales. Entonces, el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos podría pasar de los 400 a los $422,000 aproximadamente. Ahora, hablemos de los impactos en los distintos mercados. Hay una estimación de un impacto inflacionario en el cortísimo plazo que puede ser hasta de un 5% durante los primeros 6 meses de la implementación de estas medidas. En la inflación medida en marzo, no, medida hasta marzo, no reflejó un incremento importante en la inflación. Sin embargo, hay unas expectativas de inflación. Estamos esperando que salgan los números de abril, pero la decisión del día de ayer de la Reserva Federal de no bajar las tasas obedece a una expectativa de que las presiones inflacionarias aún no han bajado, y por eso se habla de efectos puntuales que podrían ser llegar hasta un 5%, pero eso, de nuevo, no son efectos que se esperan a largo plazo. En cuanto a los mercados, ha habido una inmensa volatilidad, sobre todo los primeros días de abril, que ha ido cediendo, y eso también ha impactado las tasas de interés en el mercado local. Porque como ustedes saben, esto va atado a la cotización de los bonos, ¿verdad? Entonces, al caer la bolsa, sube el interés de los inversionistas hacia los bonos y aumenta el precio de ellos e impacta a las tasas de interés. La recesión, Carolina, es algo ya, es un proceso que se está evaluando. El resultado del crecimiento de la economía americana durante el primer trimestre de este año ya se reportó que la economía decreció en 0,3%. ¿Producto de qué? Producto de una disminución del gasto público, ¿verdad? Porque hay una política de recortes del gobierno federal, y también ante la expectativa de los aranceles que entraron en vigencia en abril primero, se realizaron una cantidad de importaciones adicionales o preventivas para anticiparte a estos efectos, y esto tuvo un efecto en la economía. Pero podemos Te- hablar de que el Mira, escenario, ¿sí? te te voy a quisiera, interrumpir un momentico. Tú sabes que hice mi búsqueda rapidito porque efectivamente la Fed ayer promulgó lo que iba a hacer con los intereses y entonces yo quise saber qué era lo que había pasado hasta diciembre del año 2024 y lo que está pasando ahora mayo. Y entonces estos son unos datos que quisiera poner en este momento actualizados. Adelante. Entonces, la inflación, para que la audiencia pueda entender un poquito más, la inflación para el año 2024 cerró en 2,9%. En este momento la tenemos al 2,4% para marzo, que son los últimos datos que tenemos. Sí. La próxima medida se va a hacer el 13 de mayo, no, estamos a 8, no hemos llegado al 13, y se estima una proyección
para ahora, para mayo, cerrar en el 2,6%. Significa que tampoco ha habido un movimiento muy Sí, tan importante en el tema importante. de la Sí, inflación. Con Correcto, sí. respecto al correcto. desempleo, tenemos el 4,1% para el cierre del año 2024 y para mayo tenemos el 4,2%. Es decir, ha habido, por supuesto, un ligero aumento de desempleo, pero tampoco es importante para que Sí. haya unos números ahí fuertes. Yo Eso, quería interrumpirte, sí. César, y disculpa, vamos a ir hablando y te vamos a ir No hay interrumpiendo ningún Sí, problema. Esto es inevitablemente una porque conversación. Claro que el sí. tema, el tema es bien, bien álgido, ¿no? Y fíjate, yo creo, y esto es una opinión muy personal, no soy economista, soy administradora, pero estoy enfocada 100% en el mundo de real estate. Yo creo que la reacción del consumidor y en general de las personas ha sido como anticipado a lo que puede suceder con esta situación que hay de la negociación que hay de los aranceles. Yo estuve escuchando sobre economistas extranjeros, inclusive, no de acá de Estados Unidos, sino extranjeros, donde ellos dicen que efectivamente lo que tú mencionaste al principio, Trump lo que está entrando es en un proceso de negociación, porque cuando ahora entonces entramos en el tema de lo que son los aranceles, vemos la disparidad que había con respecto a esta política arancelaria con Así es. todos los países con los cuales Estados Unidos ha tenido relación comercial. Y definitivamente la balanza de pago ha estado desequilibrada. Inclusive es un tema histórico. Entonces, ¿qué consideras tú que ha sido realmente la reacción, porque tú estás en el mundo de los créditos, la reacción de consumidores ante esta supuesta incertidumbre económica en los Estados Unidos? Mira, el peor enemigo de todos los mercados es la incertidumbre. Todos los agentes económicos trabajan bajo la expectativa de lo que va a ocurrir en el futuro y en base a eso toman decisiones. Y cuando hay gran volatilidad, hay cuando hay gran incertidumbre, hay estos niveles de volatilidad. Sin embargo, tanto como decía Carolina, tanto en inflación como en desempleo, que son los dos elementos determinantes para que la Reserva Federal determine su política monetaria. son como La el economía, termómetro, ¿no, César? sí, Sí. absolutamente, la economía se mantiene en buen nivel, independientemente de que esté cayendo, y hay una proyección de crecimiento de este año sobre el 1,7, 1,8, a pesar de estas cosas, pero efectivamente, por ejemplo, a nivel de tasas de interés para clientes internacionales no ha habido absolutamente ningún cambio. A todos los clientes internacionales, las tasas que estamos ofreciendo son prácticamente las mismas de noviembre del 2024. En relación a las tasas de los clientes locales, que se rigen por condiciones totalmente diferentes, ha habido volatilidad. Sin embargo, nos mantenemos en ese rango de 6,25 a 6,50, que son las tasas Sí. promedio, y Y no sé. Sí. podríamos hablar, César, de que en todo esto que hemos tocado hasta este momento, yo creo que yo agregaría una palabra bien importante y es especulación. Sí. Recuerden que también hay un tema mediático, hay un tema de que ya no se colocan noticias amarillas Fíjate, César, para vender titulares, porque ya no hay titulares, sino para vender clics, ¿no? Y hay mucha Justo, justo, distorsión. justo de eso quería yo conversar contigo, porque es que lo que pasa es que tenemos el comentario de la semana, ¿no? Todas las semanas tenemos un comentario diferente. Yo no sé si recuerdan ustedes que hemos tenido comentarios tales como que Miami se está hundiendo, como que viene, esto es una burbuja Los inflacionaria. edificios se están Y cayendo, se están sí, hundiendo. una burbuja inflacionaria y entonces todos los mercados y las propiedades van a caer. ¿Cómo manejar con el cliente este tipo de expectativas que semana a semana, porque se hacen reiteradas? Creo que es el ambiente político, toda la implementación de las medidas económicas, y entonces se crea tú sabes, una atmósfera como de frío, como de terror, y Sí, caramba, sí, eso es importante que lo aclares en este sí. webinar para que nuestro público quede claro con eso. Especialmente, Rosalú, para los clientes internacionales que están hablando inclusive, porque lo he escuchado, de preocupación por temas migratorios que los unen a el marco propicio para la inversión en Estados Unidos. Absolutamente nada de eso ha cambiado. Por el contrario,
hay una inmensa oportunidad porque, y volvemos a esta posible recesión que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero quiero culminar el tema de los titulares, donde hay una gran distorsión, donde se busca hablar de manera amarillista que las condiciones del 2008 en cuanto a plusvalía, deuda, oferta en el mercado inmobiliario son trasladables al mercado del 2025 y nada más lejos de la realidad. Y en cuanto a los clientes internacionales, que definitivamente se han alarmado un poco con algunas noticias que escuchan en los medios de comunicación y en las redes sociales, no hay absolutamente ningún cambio en las condiciones de préstamos para clientes internacionales. Algunos inclusive confundieron el tema de la modificación de los préstamos FHA, que por ser préstamos garantizados por el gobierno federal y usar fondos federales, se determinó que solamente pueden utilizarlos ciudadanos o residentes permanentes, pero ese mercado, ese producto jamás estuvo disponible para clientes internacionales. De manera que hay grandes distorsiones en ese caso, pero yo les Sí, puedo decir con la toda información no propiedad. es clara. Para mí, No. te quiero agregar algo que me ha pasado normalmente con clientes extranjeros, donde uno piensa que por la situación migratoria y las medidas que ha estado tomando el presidente Trump respecto al tema migratorio, que ha sido bastante fuerte, no lo podemos negar. Hay muchas personas en Latinoamérica, extranjeros, peruanos, chilenos, bolivianos, de muchas nacionalidades en general, que ven con buenos ojos la medida que está tomando Trump con respecto a esto, Ujú. porque ellos dicen que si esto, perdón, si esto hubiera sido a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, no estuviese sucediendo y no se hubiera irradiado la situación y los problemas migratorios que se están viviendo actualmente. Entonces, yo pienso que es un poco más de especulación, por eso es que vuelvo a insistir con el tema especulativo del tema. Y recuerdo solamente un señor del Perú que me sacó a relucir, perdón, de Chile, que me sacó a relucir el tema arancelario. ¿Ok? Entonces, claro, creo que cuando sacas a relucir un tema del cual tú no estás realmente informado, puedes decir cualquier cosa. Pero Así yo es, creo que lejos de ser mal vista la parte migratoria de las medidas que está tomando Trump, yo creo que la gente lo está viendo con buenos ojos. así es. Yo estoy de acuerdo Sí, contigo. y una cosa también, hablando ahorita de ese tema de que puede haber una posible recesión, no necesariamente, porque se ha visto históricamente, y lo podemos ver aquí en la gráfica que tú ya nos vas a explicar, César, no necesariamente siempre hay caída de los precios de las viviendas, que es lo que todo el mundo está esperando. Una recesión, entonces piensan que la recesión va a traer automáticamente caída de tasas de interés y caídas de los precios de la vivienda, pero históricamente nunca ha sido así. Es correcto, y lo podemos ver aquí en las últimas recesiones registradas y como comentábamos previamente, una recesión es cuando la economía decrece durante 2 trimestres consecutivos. Y la única verdadera crisis con caída de precios fue la del 2008, pero la crisis del 2008, los hemos repetido muchas veces, no forma parte de un ciclo, fue una condición artificial creada por una disminución importante de las tasas de interés, un aumento de la oferta de vivienda y una relajación absoluta de las condiciones para otorgar préstamos, lo que Totalmente. hizo que las personas, cuando los precios empezaron a caer, tenían el valor de su propiedad era inferior a la deuda que tenía esa propiedad y por lo tanto se produjeron todos estos foreclosures y todo eso. Eso en lo absoluto es la situación actualmente donde de hecho hay productos en altísima demanda como los HELOC, las líneas de crédito para utilizar esa plusvalía acumulada en las propiedades en manos de los consumidores. Y un tema importantísimo, las tasas de interés. Siendo ante una recesión, ¿cuál es una de las herramientas principales del gobierno a través de su política monetaria? Bajar las tasas de interés para incentivar la actividad económica. Entonces, si eso fuese el caso, que aún no está confirmado, efectivamente tendríamos una disminución de las tasas de interés, lo que se traduciría en un aumento de la demanda
para compra de viviendas porque más personas estarían dispuestas a entrar en el mercado y por supuesto que eso ante un mercado donde aún la demanda es superior a la oferta, tendría ese impacto natural sobre los precios que acabamos de ver en la lámina anterior. Ahora, yo te haría una pregunta con respecto a esto. En una supuesta recesión que no está planteada, vamos a decir, de manera concreta, ¿qué sucede históricamente en las tasas hipotecarias durante las recesiones? Ujú. Es decir, entiendo entonces por lo que tú estás planteando de que hay una disminución en la tasa, una tendencia a la disminución en la tasa, cosa que no hemos visto hasta ahora. Ujú. Sí, no, Entonces, no la hemos visto, no la hemos visto hasta ahora porque se mantiene, la Reserva Federal considera que aún existen presiones inflacionarias y más con este nuevo componente de los aranceles, el cual aún no se ha determinado su efecto porque es algo que está Nuevo, en pleno desarrollo. Y el sí, otro tema negociaciones. importantísimo, los niveles de desempleo no han caído. La economía se mantiene robusta. El nivel histórico de desempleo acumulado es 4,7% y estamos por debajo de eso, como Carolina estaba diciendo, y no hay Sí. señales de eso aún. Por lo tanto, la Reserva Federal sigue postergando esa decisión tan esperada de que bajen las tasas de interés. Este elemento es importantísimo para todos los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un incremento en los inventarios, pero un incremento en los inventarios ¿en base a qué? Porque siempre tenemos que tener un punto de comparación cuando estamos dando una cifra, si no se pierde de contexto. Estamos todavía a niveles de inventario muy inferiores a los que teníamos en los años normales, llamemos los años normales los años prepandemia, 2017 al 2019. Pero la noticia importante es que cada vez la entrada al mercado de propiedades viene con un incremento mayoritario de nuevas construcciones. ¿Y qué significa eso para todos los que nos escuchan? Oportunidades, capacidad y poder de negociación como cliente, porque ustedes como agentes inmobiliarios van a poder tener mayores herramientas para conseguir mejores precios, beneficios de gastos de cierre y obviamente más opciones porque hay más unidades en el mercado. Entonces, independientemente, y yo respeto los puntos de análisis de distintas personas que tienen as- eh, enfoques diferentes, pero definitivamente es una gran oportunidad, ¿verdad? Para el mercado. Y en cuanto a los niveles de inventario, efectivamente hay un crecimiento de los niveles de inventario, pero lo importante es ver en base a qué. Cuando alguien César, dice, sí. César, disculpa que te interrumpa en este punto, pero es esencial que nosotros revisemos cuál es el inventario aproximado de viviendas nuevas. Yo estuve revisando el primer trimestre del Miami Report y me llamó muchísimo la atención que decía Craig Studnicki que del 90% de los listados que tenemos, imagínate, del gravísimo, del 90% de los listados que tenemos, todas las propiedades en condos son mayores de 30 años. Ujú. ¿Cómo se comporta en este sentido el mercado? Estamos teniendo problemas y me gustaría que tocáramos ese punto porque es un punto álgido ahora mismo acá Mira, en la Florida. eso es un punto interesantísimo. El tema de los, fíjate, el tema de los condos, el tema de las, porque él diversifica en tres partes el report y hace distinción entre los condos viejos, obviamente los condos nuevos que se han venido revalorizando y verifica que hay una diferencia también con el single family home, con la casa unifamiliar y entonces nos dice que aquellas de lujo y ultra lujo no tenemos inventario, pero que del resto de la single family hasta 800.000 más o menos, $800.000, vamos a tener suficiente inventario. Entonces, Sí. cuéntame cómo unamos esto al tema del mortgage, a ver Sí, fíjate que si hablamos específicamente del mercado de Miami-Dade y de los condos, efectivamente los niveles de acumulación de inventario y de días en el mercado de condos de más de 40 años está a niveles muy altos, pero eso no necesariamente representa
todo el panorama en esta área, ¿verdad? Hay efectivamente un déficit grandísimo de unidades residenciales. ¿Por qué? Porque no solamente son single family homes, sino son los nuevos proyectos en Brickell, en Downtown, en Edgewater, en Miami Beach y en el norte de Miami Beach, que tienen como objetivo rentas largas. Es decir, que hay una cantidad de mercado no satisfecho de la migración interna que hay de otros estados hacia Miami, porque la oferta se ha centrado en unidades sin restricciones de Hotelería. rentas o de rentas cortas. Entonces, eso Ujú, también así tiene un es. impacto hacia los precios y que es una oportunidad también interesante para los inversionistas, que no solamente hay buenos números en rentas cortas, sino también En en renta rentas largas. tradicional. Sí, en la No, Sí, y renta sumando un tradicional. poquitico allí información, tenemos el desafío de que la mayoría de los condos en Miami son viejos, pasan de los 30 años. Y sí, esos condominios tienen unos special assessment o unas cuotas especiales de mantenimiento porque correcto. tienen que arreglarle quizás el techo, el estacionamiento o los ascensores o volverlos a pintar, qué sé yo, que eso encarece. Sumándolo al costo mensual de asociación, encarece mucho la cuota mensual, pues cuando tienes que sumarle la capacidad de pago que tiene el comprador, podemos hablar de locales, los extranjeros siempre es un poquito más, esa capacidad de pago que tienen para sumar el pago mensual de la hipoteca, más los impuestos, más los property taxes, más la asociación y ese special assessment que se le va. Entonces siempre Definitivamente. nosotros recomendamos, pues, al momento de comprar o adquirir entre los condominios, buscar algo más reciente o si es posible en preconstrucción, pero lo más reciente te garantiza que no vas a tener una cuota especial de sorpresa en ningún momento. Así es, así es. Y Miren, sin embargo, quería agregar que hace 2 días tuvimos una reunión con unos colegas que se dedican a mercado secundario en el área de la playa, donde normalmente podemos encontrar propiedades como estas que tienen el tema del mayor a 30 años, el tema de los assessment o cuotas especiales. Y esta señora comentaba de que no estaba, muchas personas no estaban viendo la gran oportunidad que había porque eran edificios en un gran volumen que son espectaculares, que son de gran tamaño y que probablemente hay dueños que están saliendo de esas unidades porque no las pueden mantener, pero y están bajando un poco los precios por esa misma razón. Eso es una tremenda oportunidad de inversión. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿cómo analizo esta situación? A algunos les perjudica, pero a otros les puede beneficiar. Sí, eso ¿Tú qué depende piensas de, tú del que sí perfil del depende? comprador para que lo quiere usar. Exactamente, del Sí, cristal con que mires la situación, ¿no? correcto. Entonces, ¿tú qué dirías sobre eso, César, con respecto a eso, de que puede haber una gran oportunidad de negocio para inversionistas, tanto locales como extranjeros, que quieren siempre venir a la playa, porque te encuentras mucha gente de más al norte que están huyendo siempre del frío y pues les encanta comprar estos apartamentos de playa que son espectaculares? Ya, Sí, definitivamente la respuesta de eso es en base a cuál es el perfil del inversionista y cuál es su nivel de tolerancia al riesgo. Así Obviamente, es. un condominio con estas condiciones, cada inversionista con la asesoría de ustedes que le dan una cantidad de información importante para que ellos tomen sus decisiones, podrá evaluar condo por condo cuál tiene qué tipo de problema en la revisión o la certificación de los 30 o 40 años, cuáles son las condiciones y qué tan sana está la asociación en sus presupuestos para determinarlo. Pero nosotros Así seguimos es. financiando sí. productos de ese tipo, seguimos viendo una demanda sobre esos productos, de manera que independientemente de que efectivamente no se puede desestimar que ahí hay una situación, es algo que el inversionista bien documentado y asesorado definitivamente puede identificar importantes oportunidades de negocio. César, antes que pases la última lámina que tenías allí del aumento del inventario, a mí me Sí, gustaría tocar ahí un puntico importantísimo que me gustaría dejar claro acá en el webinar. Fíjate, efectivamente hemos visto un aumento en el inventario comparado con el año pasado. Entonces, dime, ¿tú crees que eso impacta positivamente al comprador? ¿Eso ofrece opciones diversas al comprador?
En tu, Mira, en tu, en tu- definitivamente más inventario significa un mercado más equilibrado entre las fuerzas de los compradores y los vendedores. Ahora bien, ya que tú haces mención a este gráfico, es importante que los que nos escuchan y nos ven vean que la línea sólida amarilla es la del 2025 y efectivamente los números de inventario están por encima de las líneas verdes, naranjas y amarillas que representan los años anteriores, recientes, 24, 23, 22 y 21. Pero todavía no estamos a los niveles de inventario que teníamos pre-pandemia, que son las líneas Sí. azules y grises que están arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y fíjense que la forma de la curva es cíclica porque los inventarios se mueven de manera diferente a lo largo del año y las temporadas. Estamos entrando de mayo hasta agosto, septiembre, es la temporada de mayor actividad de listings. Y así los listings suban y se proyecta hasta un 10% adicional este año, no vamos a llegar a los niveles de referencia de los números de listing que teníamos en el 2017, 18 y 19. Entonces, yo quiero insistirle en que cuando damos una cifra y hablemos, no la descontextualicemos porque podemos decir, sí están aumentando, sí, 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 claro que sí están aumentando, pero en función a los niveles de los años normales de inventario, los años prepandemia todavía estamos lejos, por lo tanto, sigue habiendo muchísimo espacio para que digamos que la demanda es mayor que la oferta. Y quiero recordarles que todos estos números que estamos hablando son agregados nacionales. Aquí no estamos hablando específicamente de algún micromercado que puede tener una realidad diferente, pero este es un país de 330 millones de habitantes y de 50 Sí. estados. Entonces, se desdibuja el análisis si nos vamos a un sitio en particular y por eso presentamos números agregados nacionales. Así es. Sí, hablando un poquito sobre las tasas tú tienes un comentario sobre las tasas de interés, Sí, no, Carol. queríamos saber también qué ha pasado en estos meses con las tasas hipotecarias y qué se está esperando para el resto del año con las tasas hipotecarias. Mira, Bueno, la Fed ya creo que 8 veces al año la Fed habla sobre lo que va a pasar con las tasas hipotecarias y hace unos pronósticos. sí, El día sí, de ayer casualmente acaba de hacer una promulgación donde supuestamente las dejó igual. las No dejo hay igual. ningún movimiento La, la, como todo el la, mundo estaba esperando que bajaran. Así es. Mira, esto ha variado mucho. Hay una matriz de expectativas de qué es lo que el mercado anticipa, disminuciones de la Fed. En estos momentos se anticipan dos, máximo tres en lo que resta del año, dependiendo de los efectos inflacionarios. Si los aranceles tienen un efecto inflacionario, así sea en el cortísimo plazo, esa decisión de bajar las tasas de referencia de la Reserva Federal se va a seguir postergando. Sin embargo, hay una tendencia sostenida a la disminución de las tasas de interés. Lo que pasa es que es una pendiente bastante modesta, no es una pendiente marcada. Y vamos a estar a niveles de 6,5, 6,25 en esa área. Este punto es importante para ilustrarle la capacidad de compra y de endeudamiento de las personas ante una variación en las tasas de interés. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si vemos en la esquina superior derecha, donde vemos $360.000 a una tasa de 7,5%, 2.500 dólares nos permitirían una capacidad de endeudamiento de $360.000. Si la tasa baja a 6,75, esos mismos $2.500 nos permiten un préstamo, alcanzar y aprobar un préstamo de hasta $400.000. Y si la tasa llegase a bajar a 5,75, esa misma cantidad de dinero medida en capital más intereses nos permitiría aumentar nuestra capacidad de endeudamiento y por ende la capacidad de compra a, a un valor de préstamos de hasta $440.000. Estamos viendo de 80.000 dólares de diferencia entre una variación de la tasa de interés que está por debajo de los 2 puntos. Y a medida que bajen las tasas de interés y los niveles de inventario en relación a la oferta con la demanda, la demanda sea mayor que la oferta, va a haber inexorablemente
impacto sobre los precios. Y por eso es que es importante que las personas que siguen esperando que los precios caigan o que siguen esperando que las tasas vuelvan a niveles del 2021 y 22, lamentablemente no Sí. tenemos buenas noticias para ellos porque no hay condiciones para poder proyectar que eso vaya a ocurrir. Y Sí, yo fíjate, quisiera agregar, complementando lo que tú estás diciendo, César, para seguir en este mismo ejemplo de la tabla, vamos a tomar un ejemplo de los mismos $360,000 a 5,75, la línea de abajo a mano derecha inferior. Una Ujú. persona pagando $2,101 mensuales por su mortgage y Así es. esperando a que bajen las tasas de interés y vamos a suponer que estén al 7,50, que es la tasa más alta allí a mano izquierda, y estaría pagando un mortgage de 2,517, ¿ok? Así es. Estamos hablando de que esa diferencia de $400 mensuales, que pueden representar menos de $5,000 al año, pero ¿cuánto le está costando? ¿Cuánto le está costando esa casa si sigue esperando a que bajen los intereses? Porque las casas se revalorizan muchísimo más. No se les va a revalorizar $4,000 anuales. Se les va a Así es. revalorizar mínimo 15%. el 3 al 5% anual. sí, yo creo que yo quisiera agregar algo allí y es que yo creo que todos los compradores no analizan en esta capacidad de compra de lo que significa esperando una tasa más baja. Fíjate que estamos hablando de que son prácticamente casi 2 puntos de lo que está mostrando este cuadro, Correcto. de lo que la tasa bajaría. Y tú dices, bueno, mira, no, yo estoy esperando que la tasa baje para hablar en términos coloquiales, ¿no? Estoy esperando que baje la tasa 2 puntos para que me favorezca para comprar. Pero ¿cuánto te estás supuestamente ahorrando? Te estás ahorrando a lo mejor unos $400, cuando esos $400, como dice Carolina, representan $4,800 al año, pero la propiedad te subió $10,000, O quince mil más, dólares. o más. ¿Entiendes? Entonces tú dices, bueno, En algunos casos se estima hasta un 14%. Sí. sí. Acordémonos. Y les digo que yo pongo mi ejemplo, en estos últimos tiempos pongo mi ejemplo que compré mi apartamento el año pasado por 450,000 con una tasa del 7,35, que obviamente uno la siente alta, pero el apartamento se revalorizó a los 9, 10 meses, se revalorizó en $70,000 más. Sí, Correcto. de 450,000 pasó a 520,000. Entonces, qué hubiese sucedido para mí si yo no hubiera tomado acción en comprar la propiedad en ese momento, aunque la tasa hubiera estado en 7,35? Definitivamente ese diferencial que yo hubiese querido ahorrarme lo hubiera perdido con la revalorización de la propiedad si no la hubiera comprado porque no la hubiera podido comprar. Probablemente no califico, ¿ok? Entonces, siempre la insistencia al comprador. ¿Cuándo vas a comprar? Cuando tú califiques para poder comprar. Ese es el momento ideal para ti. Y es Sí, Susi, importante y la sobre clave que todo, acabas de decir, que fíjate, Susi, hay otra cosa adicional que quería yo decir en este momento, que es que adicionalmente a lo que tú dices, que es muy importante, la revalorización, tenemos un evento que ocurre cuando las tasas bajan. Cuando las tasas bajan, entonces toda la población quiere comprar. ujú, Y en ese sentido, cuando todos quieren comprar, pues ¿qué ocurre? La demanda sube. Y si la demanda Exacto. sube, los precios también suben. Entonces usted está correcto. Sí, ahorrándose tal vez un poquito de interés para luego pagar ese interés en supremacía, porque va a ser mucho más, en el sí, aumento del valor de la propiedad, porque todo el mundo quiere comprar. Recordemos lo que pasó en 2021 con la pandemia. Los intereses bajitos, bajitos, pero las casas altísimas, porque la gente se peleaba por comprar. Entonces, no, sí. Hasta no, 10 ofertas, 12 ofertas para la ganar verdad una es que propiedad. visto Así desde es. cualquier análisis que se haga, no es conveniente. Y lo bueno que Sí. al final, una vez que adquieres la casa, no importa que sea un interés un poquito más alto, 1 punto, 2 puntos más, tú puedes optar en el futuro a refinanciarla y puedes bajar Financiar. eso. Correcto. Así Así. es. Ese dicho famoso, César, cásate con la casa de tus sueños, ten dates con el interés, o sea, sal de paseo con el Sí. interés y divórciate de la renta. Marry Wow, eso nunca lo había escuchado, Rosalú, te Sí, la Eso es compro. famoso aquí marry en the Estados house. Sí, Unidos. es marry the house, date the rate.
Cásate con la casa y no con la... Y y divórciate de no- la renta. Y divórciate de la renta, eso está buenísimo. sí Nos la es. vamos a quedar. Así es. Fíjense que esta lámina, ya para ir terminando, es una lámina muy importante porque habla de la percepción del mercado, ¿verdad? De cada 100 personas encuestadas, 15 tenían la intención de comprar una propiedad o tienen la intención de comprar una propiedad en los próximos 12 meses. Y es una oportunidad muy importante. Y si vemos los comparativos de esa misma cifra desde el año 2020 hasta ahora, nos da un escenario muy alentador en cuanto a los consumidores y su orientación a tomar acción y comprar una propiedad. Y eso es algo que es otra señal de que el mercado también va a responder muy bien este año, a pesar de que el primer trimestre haya estado lleno de interrogantes ante los cambios en la política. Pero definitivamente hay una oportunidad muy interesante este año en este sector. Pues muy bien. ¿Hay algo más que quieran agregar? Yo creo que hemos llegado al final, ¿no? Me quedo con el mensaje de Rosaluz que me encantó. Me quedo con la palabra especulación, César, porque creo que va a ser mi palabra de hoy, porque definitivamente creo que estamos en un momento de especulación, estamos en un tema del cambio de gobierno, habrán cosas que nos gustan sobre las políticas que ha aplicado Trump, otras que no nos gustan, unas que nos afectan, otras que no nos afectan. Creo que tenemos que ver con buenos ojos lo que pueda suceder para esperar lo mejor para el país y para todos los que estamos acá. Y bueno, nada, agradecerte infinitamente por este momento, por compartirnos tus conocimientos y debatir con nosotros este tema tan interesante, Gusto. porque bueno, este es el tema del momento. Es un tema largo de debatir. Miren, Así bueno, es. yo quisiera cerrar con una frase de Warren Buffett, ahora que están de moda las frases hoy, que dice, no esperes para comprar real estate, compra real estate y espera. Ah, muy bien. Definitivamente todo aquel que ha tenido la oportunidad de comprar años atrás reconoce hoy el valor inmenso que tiene la compra en real estate, dos y tres veces su valor. Entonces, bueno, Correcto. creo que César hoy nos ha dado una cátedra de todo lo que representa la importancia de tomar decisiones rápidas en materia de préstamos. Gracias, César. Un gusto. Estamos muy agradecidas. Pueden seguirnos a todas en YouTube. No olviden darnos like, suscribirse y bueno, acompañarnos en esto. Y estamos a la orden para aclarar dudas y para que compren rápido. Hay que Sí. tomar acción No, rápido. les vamos a agregar para que la audiencia sepa, cuando subamos este video al canal de YouTube, van a poder visualizar los códigos QR nuestros para que nos puedan contactar y vamos a contar siempre con el apoyo de César para cualquier crédito que requieran, bien sea para Bien. mercado local, con mercado secundario y para nuestros inversionistas, bien sea locales o internacionales. Gracias, César, de Bien. verdad. No, Totalmente pues, agradecida porque hayas estado y compartido con nosotros todo lo poderoso, la información que tienes para nosotros y bueno, esperamos seguir haciendo muchos webinars más contigo para que sigamos educando a toda la gente y la audiencia pues que está interesada en saber qué es lo que está pasando hoy día con el tema que esté en el momento. así es. Hasta la próxima. Gracias.